Un segundo. El movimiento de las tijeras quirúrgicas, el médico corta el cordón umbilical. Durante unos instantes se detiene a pensar en quién ha llegado hoy a este mundo, quién es esta persona, pero aún más significativo es en quién llegará a convertirse. Al fin y al cabo, tanto a Jesús como a Hitler también les cortaron el cordón umbilical en este mundo, pero ¿acaso alguien podía imaginar quiénes llegarían a ser para la historia de la humanidad? Es posible prever, en el instante mismo en que cortas el cordón umbilical de un recién nacido, si se convertirá en el mayor criminal, en el heredero del trono de Dios, en un pastor o en un presidente. Un solo segundo. Un segundo que cambia no solo la vida de la humanidad, sino la del mundo entero. Un segundo al que jamás prestarán la debida atención quienes no saben mirar ni ver. Precisamente de esos segundos nacen nuevas religiones, como el cristianismo o el nazismo. Cada nación y cada época tienen las suyas. En el mismo instante en que el médico corta el cordón umbilical al recién nacido, actuando como una suerte de augur sagrado, crea el punto de partida de los días del infante, días que, hay que reconocerlo, desde ese momento sagrado ya están contados, todo el que nace muere, sin la menor excepción. El uróboros se cierra. ¿Pero qué hará? ¿Qué realizará el ser humano entre el primer y el último instante de su propia vida? Tal vez se convierta en una figura de alcance mundial o en una personalidad de nivel local. ¿Se disolverá en la masa o se convertirá en el disolvente de las masas? Ningún destino es mejor que el otro, pues tanto unos como otros están condenados a sufrir. Unos por ver demasiado, otros por ser ciegos. En soledad, este recién nacido, sin duda alguna, se sentirá individuo y persona. Pero en cuanto se sumerja en la armonía caótica de la sociedad, en ese mosaico multicolor de pensamientos y sentimientos, en ese tonel de las Danaides de la humanidad, comprenderá, o quizá no, que no es más que un átomo, una célula en el organismo vivo del conjunto de personalidades que, al unirse, por paradójico que suene, dejan de serlo. ¿Quién es esta persona? Artista, escritor, escultor. Genio, talento, insignificancia, loco. ¿Cómo lo moldeará la sociedad? ¿Cómo moldeará él a la sociedad? ¿Existe en la sociedad una demanda de él? ¿Para qué vino a este mundo, por la voluntad de alguien o por un encadenamiento fortuito de circunstancias? ¿Es necesario para este mundo? ¿Llegó a tiempo? ¿No llegó demasiado pronto? ¿Será comprendido por sus contemporáneos? ¿No será demasiado simple para los descendientes? ¿A dónde lo llevará la corriente de la historia, al escenario o entre bastidores? ¿Cuáles serán sus objetivos en esta vida y en este mundo? ¿Cuándo será considerado, según los parámetros de este universo, bueno o malo? O tal vez se convierta en alguien que exista fuera de estas categorías, del bien y del mal. ¿En aquel que las destruya? ¿Quién será? ¿General o soldado? ¿Aquel que considera a las personas como cifras o una de esas cifras? ¿Qué sentirá? ¿Qué pensamientos nacerán en él? ¿Cuál será su destino? ¿Se decide todo esto en el instante en que corto el cordón umbilical, o será la vida la que lo forme, golpeando contra las rocas su delicada carne física y metafísica? ¿Y si se convierte en un tirano? ¿En aquel que ahogue en sangre a cientos de miles de personas para conservar por más tiempo en sus manos las riendas de un poder efímero? ¿Y si precisamente para eso ha sido llamado a nuestro mundo, para llenar las lagunas de la historia de su tierra con nueva sangre, hasta que los enemigos de su estado puedan entrar sin obstáculos allí donde desean con tanto furor? ¿No será entonces, llamándose a sí mismo a cada hora héroe y salvador de la nación, y convenciendo a diario de ello al pueblo que tiene sometido, su mayor traidor? ¿O quizás su objetivo sea el premio Nobel? Entonces lo compadezco, pues el premio Nobel es un galardón otorgado por personas, a menudo políticamente comprometidas, a otras personas convenientes y adecuadas. Si él está fuera de razas y formas, fuera del tiempo y del espacio, unido a la eternidad, todo eso solo lo divertirá,
Como divierte a un adulto ver a niños jugar en un arenero y construir castillos etéreos y efímeros. Si su objetivo es crear una concepción, convertirse en parte de la eternidad, comprenderá que el premio Nobel evalúa a las personas de una época y las obras de una época. Pero aquel que está fuera de las formas y de las épocas, aquel que es eterno, dejará a los hombres juzgar lo humano. Y su obra la juzgará el Altísimo. Siendo quizá una persona de creación, en su vida comprenderá que lo más difícil no reside en absoluto en el inicio de la creación de una determinada concepción, sino en su final. Al principio tendrá innumerables tramas, ideas, fuerzas y motivaciones, pero cuanto más se acerque el final, más pesado se le hará. Si es fiel a sí mismo, a su destino y al Altísimo, lo salvará, no el talento, ni la maestría, ni la inspiración, sino una disciplina cruel y férrea, en la que no hay lugar para la debilidad, la pereza ni la tentación. Por eso, quienes afirmen que su concepción está cerca de arse, ni siquiera sospecharán cuán lejos está. No es difícil observar desde fuera cómo día tras día se crean novelas, lo que sin duda genera la impresión de facilidad, pero es mucho más difícil comprender por qué se crean día tras día y qué fuerza pone en movimiento el mecanismo que sostiene la herramienta que vierte sobre la blancura del pergamino tales o cuales matices de tinta. O tal vez se convierta en uno de aquellos que le digan a nuestro mundo que en cada uno de nosotros existen varias personalidades que, en uno u otro momento, bajo determinadas circunstancias, se manifiestan de una u otra manera. Una de esas personalidades es fundamental, básica, aquella a la que siempre regresamos en los momentos difíciles y sobre cuya base construimos, inconscientemente, todas las demás. Son nuestros penates, nuestra fortaleza, a la que siempre volveremos cuando nos resulte difícil. Es nuestro refugio, el que nos otorga confianza en el futuro, en el día de mañana. Sea como sea, hay algo que sé con certeza, que, como todos los anteriores y todos los posteriores, él afirmará que vivió y existió en el cruce de épocas, tiempos y siglos, sin duda en aspectos metafísicos, y que precisamente su tiempo fue el más pesado, significativo y excepcional para la historia de la humanidad, como una culminación, el estallido máximo del incendio de la vida. Cuando las chispas vuelan en todas direcciones con la misma arrogancia con la que los auténticos patriotas abandonan sus tierras natales cuando la guerra llega a su hogar. Aspirando en su conciencia y en su alma a una excepcionalidad absoluta, muy probablemente nunca llegará a darse cuenta de que 100 años después de él, así como 100 años antes de él, la gente vivirá, morirá, pensará, sentirá, amará y odiará, cada cual a su manera y en su forma, de acuerdo con el espíritu del tiempo y de la época. Es un uroboros cerrado del que no hay salida. En este mundo debes atravesar ciclos físicos y metafísicos en todas las formas posibles, por ello, siendo humano precisamente en este instante, debes disfrutar de las posibilidades y de las facetas de esta forma. Tal vez mañana seas una piedra o una flor, una estrella lejana o un pequeño átomo. Tu vida no será por ello menos intensa que ahora, pero esa intensidad se manifestará en otras variaciones, en aquellas que jamás podrá comprender la conciencia humana, pues no le es dado captar plenamente la vida metafísica y la naturaleza de una piedra, de una flor o de una abeja. Incluso cuando te imagines como una abeja y sigas todo su ciclo vital físico de principio a fin, nunca sabrás qué experimenta y siente, en qué piensa y por qué se guía, su esencia metafísica. ¿Quién será entonces esta persona? Tal vez alguien que duda de todo y, por ende, oye voces en todas partes, incluso donde no las hay. ¿Sabrá mirar este mundo? ¿Aprenderá a verlo? ¿Se convertirá en peón o en rey? Sí, incluso para ser peón en este mundo, al igual que para ser rey, hay que llegar a serlo, pues tanto el comienzo de la vida como su final son tabula rasa. Sea quien sea, en estos instantes, en este segundo en que corto su cordón umbilical y lo separo de todo lo anterior, otorgándole el futuro, no deseo nada tanto como que encarne el designio divino en esta forma, que sea el mismo, que sienta y piense a su manera, que nunca se arrepienta de nada, realizando las más grandes acciones y entregándose en silencio a la inacción.